Hoy vamos a ir a Isla Mujeres. A menudo me recuerdas. ¿Tiene silicona o son naturales? Pero Mateo está gastando al pedo el presupuesto. ¿Cómo es vivir acá en la Isla de las Mujeres? Una persona que vivió acá. Me tiró la indirecta. Qué lindo día. Adelante, por favor, bienvenido. Gracias, bien. Hola. ¿Acá? Hoy vamos a ir a Isla Mujeres, vamos a Isla de Cancún, que todo el mundo quiere ir. Pagamos 42 euros por ida y vuelta, 2 personas. Hoy hace un día espectacular. Vamos a ir con ese ferry y la vista va a ser buenísima. Qué bueno que está, por Dios. Revisan las mochilas y todo. Te revisan todo, che. En busca de drogas. Ah, ¿en busca de droga? Ah, está calentito acá arriba, che. No tenemos más la ventana, che. Fabián, ¿esta cerveza es carta clara yucateca? Sí. Entonces voy a probar una cerveza Yucatán. Chin chin. A ver. Muy rico. Bueno, my name is Miguel Ángel. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino. Las mujeres. ¡Yeah! ¡Qué cantidad de gente que llegó! Miren lo que es esto. Gracias. Te venden de todo acá. Paseo de lancha, paseo de carrito de golf. Mirá, mirá los carritos de golf, Lisana, por todos lados. Es una ciudad de carritos de golf. Souvenirs, yeah. 4%. Estoy en un punto crítico, así que... ¿Qué moto? Está lleno de americanos acá. You don't know what I'm talking about. Ah. No, mirá la cantidad de autitos de golf, loco. Es como la atracción de acá de la isla. Che, Fabián, ¿está abierto todo el año esto? ¿Cualquier época del año está así? ¿Lleno de gente también? ¿Nunca hace frío? No, casi no. Muy poquito. Acá están los autitos. Señor, ¿cuánto está el alquiler? ¿El alquiler de carro? Una hora, para tener una idea cuánto está. ¿Cuánto está? 350. 350. 350 una hora. 350 una hora el carro. Euros son 16. Fabián, ¿está justo el precio? Sí, por una hora y sí recorres bien la isla. Mirá la cantidad que hay. Acá hay paleta, Lisana, ¿querés? Esas son las ganas. Lisana, hay paleta y helado. Yo no quiero nada. Ella, la princesa, quiere. Gracias, chao. ¿Cuánto cuesta? 32 pesos. Esta es la zona turística de la isla, aquí siempre se llena. Nosotros estamos ahí. Bueno, acá estamos. Ya toda esta zona es donde vive la gente de Ah. Casas, y de este lado es donde está es un mirador, se llama Punta Sur. Ya se nota que los precios acá son carísimos porque por esto nos cobraron 42 pesos. El bus ese, Lisana, te lleva a toda la isla. Por 20 pesos. 20 pesos. ¿A dónde te lleva? Llega hasta Punta Sur, ¿verdad? Hasta el otro lado que te dije, Punta Sur. Así que pones 20 pesos y el autobús te lleva a dar la vuelta a toda la isla. Ida. Y 20 para volver. Por lo poco que vi, Fabián, por ahora me quedo con la playa de Cancún. Pero no vi todavía todo, falta. Puede ser que me sorprenda. ¿Vos, Lisana, qué opinas? También, como que es linda, pero nada así que... Deslumbrante. Todavía, vamos a ver. ¿Todavía usan esos teléfonos acá? Telmex. Como que de adorno, no creo que sirva. De adorno nomás. Esa es la realidad. Bastante basura, ¿eh?
Tienen los turistas ahí, mira. Emocionado con estar en la naturaleza. Ah, está en la naturaleza. Mira, funcionamiento del carrito. ¿Hay que bajarse? Gracias, hasta luego. Mi primera impresión es que hay mucha basura. Mucho extranjero vino acá y compró terrenos, hizo casas, las renta, de eso viven. Los extranjeros vienen, se hacen su casa y las alquilan. ¿Y esa es su renta? Sí. ¿Cuánto cuesta un alquiler más o menos? ¿Tenés idea? En el centro, la otra vez estaba viendo una renta mensual de un departamento muy chico, estaba como en 15,000 pesos. Son como 700 euros al mes. Pero ya era un departamento muy chico de un cuarto. Muy caro. Tengo la impresión que todos los lugares que pasamos, como que los edificios, las casas, todo es de extranjeros, no es de mexicanos. Sí. Son casas de lujo. ¿Tiene silicona o son naturales? ¿Serán naturales? ¿O silicona, Fabián? Debe ser natural. Para mí son muy Muy arriba. grandes. Están muy emparadas. Fabián, yo quisiera ponerme un par de silicona. ¿Qué te parece? ¿Qué tan grande la copa? 150 ml. No existe. Ah, Punta Sur, mira. Qué lindas que son. Mira, Lisana, un cliff. Un acantilado. ¡Oh! Bro, Al inicio no se ve. tienen el color de la piedra. Mirá cómo nos mira. Como diciendo, ¿qué hacen en mi territorio? Lo bonito de este es cuando amanece, puedes ver cómo sale el sol. De ese lado amanece. Y mi amor, ¿qué te parece hasta ahora? Es linda. Lindo y Estonio. No van a decir mucho más muy que simple. Te van a decir simplicidad y honestidad. ¿Por qué hacen así con la cabeza? ¿Tienen fiesta? No, se metió en una... Tiene su cueva. Se fue. No se ve más. Tiene una cueva ahí en la pared, ¿viste? Hay gente que se la Ay, cocina. ¿cocinan esto? Sí. Ah, ¿Pero que lo venden como un plato Es un así, platillo especial o algo barato? Es barato. mira, mira. Mirá dónde se metió. Ay, Se ay. asustó, pobrecita. Mira, mira, mira. Tiene ¿Viste disco. cómo hacen con la cabeza? Tienen fiesta. Para mí les gusta el reggaetón. Este es el barrio tipo de la gente local. ¿Gente que nace acá o que se viene a vivir acá? Mayormente es gente que nace acá. Un poco nomás de policía, ¿eh? Mirá, Lisana, lo que jugamos en el cumpleaños. ¿Qué hay un juego de béisbol acá? Sí. Wow, ¿profesional? Campeonato. ¿Campeonato? ¿Quién juega? ¿All Boss? La isla Holbox. Debe morirte de calor para jugar hoy, ¿no? El calor que hace. Muchísimo calor. ¿Qué partidas? Avanzar al corredor. Si la toca, Es pegarlo Avanza, segunda. para que ese corredor pase a segunda y él aunque le hagan strike, pero ya tienen un corredor a segunda. Inició la carrera. Ya probablemente el otro que venga. chicos, me voy porque mi novia se duerme. A las mujeres no les gusta mucho esto, me parece. Es un deporte más para hombres, creo. Ándale, bien chido. Chao. Fabián, para mí este es el mejor supermercado de México. Tiene los mejores precios y la mejor variedad. ¿Cómo se llama? Chedraui. Chedraui. Mira, una caja de cerveza 189 pesos. ¿Con cuántas latas hay acá? ¿12? ¿Sabes el pedo que te agarrás? 180. Ella más barata, está más barata. Puedes encontrar hasta con 130. ¿Qué buscamos? ¿Frutas? De ese lado hay pan por si quieren pan. Como ustedes toman cerveza, yo me busco un Un vino. Pero acá, Lisana, te va a morir de calor con un vino. champán. Ah, llévate, Lisana, una champaña. Mirá, Lisana. ¿Querés llevar un jugo de naranja? En vez de cerveza. Llévalo, mi amor. Más natural. Oh, mirá esto. Estas son las famosas conchas. Sí, conchas. Es un pan. Qué linda variedad de pan. Conchas. Mini concha. Mucho pan dulce. Al mexicano le gusta mucho dulce. Mucha dulce. Lisana, ¿querés llevar un pan de esto o vas? Ah, no, tengo que comer más sano. Llegamos a la playa. Qué lindo esto, mirá. Mateo salió del taxi y se puso la máscara. Son las micheladas. Me gusta la naturaleza. Como... Sí, y esos lugares para acostarse también. Pero Amor, esos cuestan. hay que pagar. Sí.
¡Wow! Qué bueno que está. Che, y acá hay como palmeras. La playa está buenísima. Me encantó. ¿Te acordás lo que dije hace un rato atrás Que no le iba a defraudar. sobre la playa de Cancún? Ah. Fabián nunca nos defrauda. Nunca. Hola Raúl. Hola. ¿Todo bien? Déjame darte un beso. Ah, no, es la mano acá, ¿no? Hola. El beso es a la ¿Todo bien? mujer. ¿Todo bien? Hola hermano, Mateo. Un gusto. Edwin. ¿Todo bien, Edwin? Y ella es Lisana. Lisana. Yo de Argentina. Él es Raúl. Ah, A ver, ¿yo cómo me llamo? Jocelyn. Ah, muy bien. ¿Viste? ¿Me acuerdo? Creí que no te acordabas. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, la verdad, espectacular la playa, hermosa, ¿eh? ¿Por qué le dicen Isla de las Mujeres? Si hay más hombres que mujeres acá. Encontraron Tiene esa algunas- historia cuando llegaron los españoles o algo así. Encontraron a mujeres perdidas. Lo que pasa es que sí vivía gente aquí, pero mayormente eran mujeres. Sí habían hombres, pero mayormente eran mujeres. Vieron muchas mujeres, le llamaron Isla Mujeres. Ajá, también hay otra, como otra versión, en donde las estatuas que encontraron aquí eran de la diosa Eschel. Entonces esa diosa la consideran la diosa de la fertilidad. Dicen por ahí que si la tocas te embarazas. Ah. También por ahí va el nombre de Isla Mujer. ¿A dónde tengo que tocar que quiero quedar embarazado? Está en Punta Sur. Ah, ¿ya la tetona? Ujú, exactamente. Yo le toqué las tetas nomás. Vas a Te vas a embarazar ahí. Ah, ya. ¿Son de silicona o son normales? Son de cobre. ¿Son silicona? Pero hace rato te tiró un mensaje cuando agarró la ropita del bebé. Ahí en el... Me tiró la indirecta. la indirecta. Entonces los catanos porrean mucho las palabras cuando están hablando. Por ahí va, por ahí va. Por ahí. No tan exagerado, pero sí. Cuando hablan, cuando hablan en maya, exagerado. sí. Por ejemplo, como dijo Raúl, no es Chichen Itza, es Chichen Itza. Chichen Itza. ¿Y ustedes son de Campeche. Campeche? Ustedes hablan así, güey. No te cruces de la raya, que te rompa el pescuezo, güey. Ándate de aquí, mamón, que te voy a rajar la cabeza. ¿Más o menos? No, eso es en México. En la Ciudad de México, así hablan. Oye, güey, ¿quién tú crees que eres? ¿Te crees que tú eres chido? Yo soy más chido que tú. ¿Y ustedes cómo hablan? A ver, ¿cómo es el acento? de Hablamos ustedes? parecido a ellos, pero no tan marcado. ¿Cómo es vivir acá en la Isla de las Mujeres? Una persona que vivió acá. Sinceramente, entre semana es un poco cansado, Sí. porque mayormente te dedicas al trabajo. Y fuera de la semana, o sea, sábados y domingos, bueno, a partir del viernes te diviertes mucho porque te dedicas solamente a pasear. La vida de alguien que no tiene familiares aquí Sí. es muy cara. Muy la cara. renta es muy cara, demasiado ¿Y el cara. supermercado? También. Por ejemplo, también te pueden vender un mango del que tú compras en el súper en 20 pesos. En la calle te lo venden en 60 pesos. Si trabajás acá en la isla, ¿de qué trabajás? ¿En el turismo? Sí, Mayormente sí. mayormente sí. Y los sueldos no deben ser muy altos, seguro. No, la gente vive de las propinas. De verdad, la única ventaja de vivir aquí en Isla Mujeres es esto, pues, Claro. la El playa. paraíso de la playa. Oh. Está muy buena la playa, ¿eh? Sí, se nota que hay mucha gente de cualquier país del mundo. Ah, estos deben ser argentinos. Por cómo... Mira qué bien que juegan a la pelota. Vamos a ver qué tal el agua. Vamos. ¿Está buena? ¡Ah, la mierda! ¿Cuánta gente que hay acá? Es re limpia el agua. Sí, ¿no? Estoy marrón, ¿eh? La nueva Lisana. Definitivamente para mí una de las mejores playas de México. Ah, el sol viene ahí. Ah, ahora sí. Mejor noche. Una de las mejores playas, ¿eh? Sí. Sin duda. Está muy bueno. A ver, quiero ir allá porque hay como una isla de arena. Vamos. No, el agua es recontra transparente, mirá. Sí. Es un sueño realmente. Parece agua potable. Bueno, ¿En serio? No vamos a intentar esto, pero... Ah, Mateo. Y me encanta las palmeras que está ahí. Pone como un toque caribeño. La gente viene a tomar una cerveza al agua, mirá.
sientan con la lata, se toman su cerveza. Está buena la idea, ¿eh? Me voy a buscar mi cerveza de Clamato. Mateo, ¿cuántas cervezas en 3 días tomaste? 3. No, más que 10. ¿Cuánto? ¿Y Ok. cuánto cuesta esto? Mucho. Yo no gasto nada, ni tomo cerveza, pero Mateo está gastando al pedo el presupuesto. Voy a tener que dejar de tomar. Es bueno para tu salud también. Pobrecito, una cara triste. Bien. Mejor un jugo natural que da nutrición. No tengo nada por decir porque tenés razón. Hay que admitirlo. Deja de mirar, ¿ah? No hay nada para ¿Ah? mirar. ¿Vos estás mirando? No, ¿Sí? no. Hay muchos hombres lindos acá. Mirá. Mira, ¿te gusta también? Cuando un hombre es lindo, yo digo que el hombre es lindo, no tengo problema. Cuando la chica es linda también digo lo mismo. ¿Por dónde era? Allá. Acá. ¿Qué les pareció? Buenísimo. El agua está fantástica. Ahora vamos a ir al otro lado que hay piedritas. Hay piedras y hay también pescadito. Y hay un hotel también. Mar abierto. Acá no hay nadie bañándose. No. Y el agua debe ser más frío. ¡Wow! Si pudiera hacer esto, también, ¿cómo notas a un argentino en la playa? Tiene la malla rosada Y el mate. y toma mate. Vas acá a un hotel. Es que voy a decir, Si sos güero, te atienden de una forma. México es Si sos mexicano de otra, México ¿verdad? es clasista, que en el sentido de que si mientras más claro de color seas, te atienden mejor. Yo como moreno a lo mejor me dije, ¿sabes qué? No puedes hacer nada. Y a lo mejor si va Lisana, como hace rato, ¿me pueden prestar el baño? Ok, adelante. Por ejemplo, O a lo mejor de yo, amigo tienes que consumir Raúl, una botella. mirá, un yo y cóctel. Raúl somos iguales. Entonces a mí no me van a decir güero en México. Ni tanto, ahorita porque estás Mirá. bronceado. Ay, estás bronceado, pero sí. Yo creo que Raúl es más claro que yo. No es ¿No, Raúl? cierto. Si sos güero, te tratan de una forma. Sí. Y si no lo sos de otra. Pero eso está mal, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, vos podés ser güero y yo no. Pero él a lo mejor no tiene un centavo en el bolsillo, yo estoy lleno en los bolsillos. Y la empresa va a perder dinero porque no sabe. Para mí no hay que tener prejuicios. Los Es prejuicios... Latinoamérica, ya sabes. Pero acá es güero, moreno. ¿Yo sería qué? ¿Moreno? Por mi... Güero. No, es Pero porque mi cara no parece de acá. o sea, si tú dices, exactamente. Si vos me mirás a mí, ¿de qué país pensás que soy? o sea, pon tú, si nos pone como que en competencia. Seguro que Sin saber. todos sabríamos que eres argentino. Todo. Claro. Tengo Si cara nos de ponen en argentino. competencias entre tú y yo, ¿quién tendría un mejor trabajo? Tú, por ser más claro que yo. En Latinoamérica, En ¿tú México, tendrías sí. mejor trabajo En en México, México? sí. Porque Sobre eres todo. más claro. A lo mejor eres más claro, caigas mejor a la gente. Yo puedo ser como que moreno, pero mejor preparado, con mejor promedio. Y te dicen, no, él es mejor porque da un Porque es mejor argentino. aspecto. Mejor aspecto, es güero, da mejor aspecto a la empresa. Entonces a Lisana le pagan el mejor sueldo. No, Lisana ¿sí? a lo mejor no hace nada y tiene un puesto grande. O sea, no por ser mamones, pero sí es así. Es la Es realidad. la verdad. La personalidad de ustedes. Y que nos vale madre. pues. La personalidad. Están siempre sonriendo y felices. A pesar de todo. Y son buena ¿Qué más gente. nos queda? Y son Mateo? buena gente. Si nos Si nos se pone- deprimimos, Claro. nunca vamos a salir adelante. O sea, hay que Ser salir positivo adelante. y salir adelante. Y agarrar esa música y hacer así. ¿Cómo? A ver. ¡Qué vergüenza! Graba el que tiene los aguacates. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen en Argentina? La palta. ¿Has ¿De probado los el peruanos? guacamole? Me gustaría. ¡Ah! Pero es la palta, ¿Cuál sí. guacamole? Es la Es palta. la ¿Es el palta. que pasó ahí o...? Pero su toque mexicano. Con chile, viejo, como te gusta. Con 2 chilis bien grandes.